de un tema que tiene que ver con todo esto, curiosamente, y es de la tecnología. Y específicamente de una tecnología de la cual todo mundo ha oído, hemos escuchado en programas o de debates internacionales, en las redes sociales, el 5G, la tecnología 5G. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene para la vida? Muchos dicen que se trata ya de pues una nueva forma de la utilización de la tecnología para la vida cotidiana que nos va a llevar a otro estadio, a otro escalón como humanidad. ¿Se trata de eso? Otros cuestionan esto, por supuesto. Vamos a hablar de esto y me da mucho gusto tener un panel de lujo, una mesa de Toby, bueno, pero bueno, en fin, una buena mesa. Nos acompaña Santiago Cardona, director general de Intel México. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Y Alfredo Velázquez, CEO y fundador de Neus Móvil. Gracias por estar con nosotros. José Fernando Negrete, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Y Isidro Nieto, jefe de tecnología de Ericsson para el norte de Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Me gustaría empezar con una definición de qué es 5G, de qué estamos hablando, si nos haces el favor. Bueno, adelante, por favor. Voy a tomar yo el estándar, por favor. Ya que te propusiste. voluntario como siempre. Bueno, pues 5G no es nada más y nada menos que la siguiente generación de lo que llamamos telefonía móvil o telefonía celular. Todos tenemos el teléfono móvil, forma parte de nuestras vidas, aquí lo tienes delante, supongo que te ayudará mucho en el trabajo. Entonces, ¿qué es el 5G? Bueno, es otra generación más potente, una generación inclusiva, donde lo que vamos a hacer es que sobre todos los servicios que tenemos hoy, sobre toda la red que tenemos hoy, vamos a poner otra capa que te va a permitir nuevos servicios, nuevas potencialidades sobre todas las funcionalidades que tienes hoy y otras nuevas que vamos a añadir. Y la pregunta es, oye, ¿y en qué va a ser mejor, no? Pues bueno, va a ser mejor. Como todos usamos el móvil, sabemos que nos gusta que tenga mucha velocidad, ¿no? Pues bueno, pues la velocidad, básicamente tu velocidad de usuario se va a multiplicar del orden entre 100 y 1000 veces. Es mucho, ¿eh? Muchísimo, ¿no? Bueno. Yo estaba tirando de unas medidas en Reforma y estaba bajando aproximadamente entre 20, 80 megas, he tenido alguna muestra de 90. Lo que queremos alcanzar es que tengamos medidas en tu móvil, que tu teléfono pueda funcionar con bajadas de 10 gigabits, sin problemas. Tú vayas por Ciudad de México y puedas bajar a 10 gigabits. Ese es el objetivo y por supuesto alcanzable y lo estamos viendo ya en demos. ¿Esto para qué te va a servir? Bueno, porque tú dirás, oye, esto va muy rápido. Bueno, ¿y ahora qué hago con él? Pues lo que vas a poder hacer es, por ejemplo, bajarte un vídeo en alta definición en segundos, en 10 segundos. Lo que vas a poder hacer también es que vas a poder tener tu teléfono que te va a transmitir una señal que tú vas a poder usar en tu hogar como si tuvieras una fibra óptica hoy actualmente. Esto lo llamamos fibra óptica al hogar sin cable, que significa que zonas donde tú no has desplegado fibra, tú puedes llegar con una tecnología móvil y dar los servicios con esas capacidades. Y otra área donde vamos a mejorar también muchísimo es en el área de latencia. El área de latencia significa el tiempo que tardas en alcanzar una aplicación y que te va a devolver esa aplicación una señal o sin embargo una actuación para un sensor que tú tengas. ¿Esto para qué te va a servir? Pues te va a servir para que tú, por ejemplo, puedas tener un coche autónomo. El coche autónomo necesita que una señal que él identifica que manda a un centro de mando y devuelve vaya muy rápido. Hoy la red funciona con latencias de milisegundos, del orden de 60-80 milisegundos. Queremos bajarla al orden de menos de 5. Esto significa que cosas que tú puedes hacer muy rápido con 5G no las podrías hacer con LTE. Pero más rápido que incluso que cualquier reacción humana, es decir, un frenado de un auto automóvil, ¿no? Por supuesto, esa es la idea. La máquina siempre es más rápida que el hombre, por ejemplo, en el caso del coche autónomo, ¿no? Porque una persona tarda 2-3 segundos en reaccionar, tu máquina va a tardar milisegundos. Evidentemente no te fías, el primero que lleva un coche autónomo no se fía, pero es más rápido. Es el hacer posible el Internet de las cosas, de lo que tanto hemos hablado, ¿no? Ese sería el siguiente paso, porque déjame que te cuente otra aplicación también en latencia, que fue muy bonita en Barcelona. Si los que estuvisteis por allí la visteis, teníamos en el stand de Ericsson y en el stand de otro cliente, teníamos una orquesta, un grupo de rock que estaban distribuidos. En el móvil... en el Mobile World Congress en Barcelona, o sea, significa que en tiempo real, personas que están tocando en tiempo real, están en sitios distintos. Eso es imposible hoy con LTE. Con 5G ya es posible. Además, lo que vamos a añadir con 5G, porque así es como nace el estándar, es que vamos a añadir
además de la comunicación entre las personas, la comunicación entre las cosas. Ahí viene el Internet of Things. Y además lo añadimos en dos dimensiones. Por un lado, la dimensión masiva, que vamos a tener millones de estas conexiones, o sea, no es una o dos, sino millones, Sí, muchísimas. con tu refrigerador, con absolutamente todo, pero viene un uso también. Y además, una segunda rama que sería la rama donde vamos a tener una red muy fiable, súper fiable, que significa que vamos a tener servicios ahí, por ejemplo, el automóvil autónomo, porque serán cosas que están conectadas, pero con una red que nunca te puede fallar, podríamos decir. Y esa es la evolución del 5G. O sea, 5G lo que tenemos es el servicio que hoy tenemos de telefonía móvil en LTE, continúa, le añadimos 5G con todas estas potencialidades y todos estos servicios se van a unir y van a juntar un total, podríamos decir, de servicios que van a dar todas estas funcionalidades a la sociedad, que por supuesto generará también nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas aplicaciones, que todas estas funcionalidades nos van a dar, porque al conectar todas estas cosas, la imaginación de qué podemos y los hacer usos, ¿no? Me imagino, estamos hablando ahorita de consumidores finales, como tú, como yo, pero ¿qué pasa con los gobiernos, con sistemas, por ejemplo, pues ya automatizados de iluminación, de seguridad, de un montón de cosas que necesitan confiabilidad? Con esta introducción, creo que bastante completa, nos vamos a una pausa, regresamos en un momento para hablar un poco de cómo es posible llegar a esto. ¿Es posible en México llegar ya a la tecnología 5G? Volvemos. ¿Cómo es posible llegar a una tecnología como la que estamos hablando en este momento, Santiago? ¿Cómo es posible? ¿No tiene límites el uso de la tecnología? Yo pienso que sí, ¿no? Es decir, hay un espectro que tiene límites. Bueno, eso de los límites, siempre hemos pensado, la humanidad, bueno, que tiene que tener un límite, pero a medida que pasa el tiempo se va comprobando que cada vez hay más y mayores posibilidades. De aquí al próximo año, 2020, van a haber 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Imaginemos toda esta cantidad de dispositivos generando datos, y datos que, como mencionaba Isidro, y como estamos todos de acuerdo acá, van a generar un montón de oportunidades de negocio, porque pues entre más datos haya y más se analicen, esos datos pueden convertirse en grandes oportunidades de negocio. Por ejemplo, no sé, en el caso de México, un país con una gran, industria de manufactura. Fábricas inteligentes es una de las grandes aplicaciones. Cuando haya 5G y estas fábricas tengan la posibilidad de convertirse en inteligentes, la cantidad de cosas que vas a poder analizar en una fábrica, no solamente inherentes a la producción y hacer la fábrica más eficiente y pues por lo tanto pues, generar, digamos, más fabricación, sino también, no sé, por ejemplo, si no estoy utilizando una parte de la fábrica, entonces reduzco el consumo de energía, o al contrario, si estoy produciendo más, me adapto inteligentemente. Entonces, pensabas, bueno, la pregunta original es límites, pues uno podría pensar que sí, pero realmente a medida que esté esta tecnología disponible, lo que vamos a poder es hacer cada vez más cosas que ni siquiera podíamos imaginar. Ahora, pero hay límites físicos, Jorge. Sí, pero mira, algo que es muy importante en 5G es no solamente las capacidades tecnológicas, porque podemos ampliar la capacidad para transportar datos, pero eso es, digamos, la capacidad física, ¿no? El elemento material que te ofrece la tecnología. Lo importante de 5G es que te presentan nuevos paradigmas para construir nuevas cadenas de valor en los negocios y nuevas cadenas de valor en la política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener el impacto de esta tecnología, que es una tecnología disruptiva, en muchas cadenas verticales, en la industria de la energía, en la industria del transporte, por supuesto, en las industrias en general metalmecánicas, pero también en la educación y en la salud. Quiere decir que 5G va a poner a girar la mente y los enfoques para diseñar nuevos modelos de negocio a la sociedad. Pero además hay algo mucho más interesante. Y las posibilidades de solución de problemas, ¿no? Por supuesto, hace un momento tú mencionabas uno. Ahora sí, parece ser que con esa tecnología podremos tener soluciones relevantes para las ciudades, ¿no? La ciudad, controlar las distintas variables de una ciudad, pues es complejísimo. Tienes la variable de la temperatura, el clima, el área de la contaminación, el tráfico, agua, luz, gas, servicios públicos, los transportes, ¿no? Todo esto lo puedes controlar en un ecosistema que además por primera vez te presenta algo muy interesante. Las fronteras entre las tecnologías de la información
y las telecomunicaciones se destruyen, se rompen. Es decir, cuando todo va a estar en la nube, porque el 5G va a funcionar en la nube, quiere decir que tú vas a tener que ir a la nube para adquirir licencias de software, de infraestructura, hacer tus plataformas y controlar servicios TICs a través de las redes de telecomunicaciones y además con una nueva generación de redes de datos. Aquí los señores han trabajado en algo que se llama Edge Computing, que es computación al borde, que te va a permitir generar mucha mayor eficiencia en la comunicación de datos entre ciudades, personas y estas redes de data centers que vas a tener un montón. Hoy en día, por ejemplo, hablábamos de data centers donde pues, Google tiene allá todos los datos de todos nosotros o de los que estén en ese servicio, pero ahora vas a poder tener una red, no sé, para México 20, 30, 40, 50 data centers con las radiobases, con fibra óptica, con las redes virtualizadas y ofreciendo un universo de servicios extraordinarios. Por eso el secreto aquí es, y dado que vamos para toda América Latina, es que necesitamos una nueva generación de política pública, ¿no? Agendas digitales. Ya América Latina tiene agendas digitales, el Plan Vive Digital en Colombia, Imagina Chile, el Plan de Banda Ancha de Brasil, México tiene su estrategia digital nacional, pero una nueva generación de política pública que piense en cómo vamos a transformar las cadenas productivas y la nueva política pública. Ahora, voy a replantear la pregunta porque se necesita, Alfredo, una infraestructura física para que descanse el 5G, ¿no? Y somos capaces, la tenemos. Digo, ahorita tenemos problemas hasta con el 3G y el 4G. Aquí en Avenida Reforma ya hay problemas de saturación, por ejemplo. Lo sientes en horas pico y eso que pagas bastante por un servicio y hay problemas. ¿Por qué asegurar que el 5G no va a cambiar las cosas y va a ser una maravilla? A lo mejor no podemos levantar ni siquiera una llamada telefónica. Bueno, puede ser, ¿no? Porque son todas, es la verdad. Cada vez estoy más convencido que el celular ya no sirve para llamar por teléfono. Es para otras cosas sí, pero para llamar por teléfono no. Es muy cierto. Yo creo que efectivamente tenemos algunas limitantes de infraestructura, tenemos algunas limitantes reales en el mundo físico, pero la verdad es que también podemos iniciar la búsqueda de la transformación de realidades que estamos platicando con o sin 5G desde ya. Y eso es una realidad que desde mi punto de vista aplica para México inmediatamente. Muchos de los proyectos de los que hemos estado aquí platicando tienen un proceso de incubación y tienen un proceso de elaboración del cual ya vamos tarde como país, como empresarios y como emprendedores, pero que podemos tomar en este momento. Sabemos que 5G va a llegar, es una realidad global. Si México lo toma tarde o temprano, es una expectativa que podemos ir encaminando, que podemos ir persiguiendo, pero son ciertos los proyectos del IoT, del Internet de las Cosas, que hoy se pueden empezar a hacer en México, ¿no? Hay varios ejemplos que ya se están empezando a materializar que no utilizan 5G, pero que cuando esté 5G van a estar disponibles, que se pueden ahora montar y mejorar, que van a poder dar un poco más de servicios o mejorarlos. Pero hoy es posible hablar de Smart City, como lo está sugiriendo Jorge perfectamente. Podemos estar hablando ya de cómo poder conectar algunos semáforos, de cómo empezar a diseñar la red de movilidad urbana, de cómo empezar a generar nuevos servicios que permiten eliminar corrupción, proporcionar servicios de salud, mejorar los temas de seguridad en transporte público, por ejemplo, que ya se pueden utilizar inmediatamente, ¿no? Hay algunos otros temas sociales. Yo mencionaba hace poco el tema de la gestión de los presos en libertad condicional, que es una realidad que va a aplicar en México en este año, que es completamente transformacional. Nos permite dar una realidad distinta acerca de cómo pensamos acerca de nuestra realidad, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí, tenemos que estar conscientes de que existe una limitante, pero no nos limitemos por ello. Hoy podemos ya traer mucha de esta innovación a través de los grandes consorcios que hoy nos apoyan, pero sobre todo a través de las pymes y del talento mexicano. Hay muchísima innovación guardada en el cajón que hoy, con la expectativa de lo que va a ser el 5G y con la expectativa de lo que podemos crear con eso, podemos darle un impulso fuerte a la economía. ¿Hoy qué hace falta en México para que esté el 5G? ¿Esa falta esa infraestructura? Sí. Pero ¿de qué estamos hablando? Porque la verdad es una fantástica declaro pregunta. Mi ignorancia en ese tema. Porque mira, 5G ya es una realidad, ¿no? Ya está empezando en distintos países. Tenemos clientes pioneros. O sea, Ericsson, tenemos 9 redes hoy en el mundo funcionando en 5G. ¿Es una red nueva? No es una red nueva, son añadidos sobre la red que ya tenemos, porque como te decía, no es una red que estás en 4G o estás en 5G, sino que estás añadido. Tú lo que vas a hacer es, sobre las estaciones o las antenas que tenemos hoy, vas a añadir la capacidad de 5G. Y estos 9 clientes, o sea, son 9 clientes verdaderos en el sentido de que
tú puedes ir a la tienda de este cliente, a la tienda que hay en la calle, y puedes comprar un teléfono 5G y puedes tener una suscripción de 5G. Eso quiere decir que ya la industria, o sea, Ericsson está listo, estamos desplegando. Lo que ocurre es que, claro, que estamos en el inicio de la etapa del despliegue, pero no hay ninguna limitante para empezar a trabajar en cualquier país. ¿Ericsson crea esas redes también? Sí, claro. Nosotros hacemos el diseño, hacemos el equipo, hacemos el mantenimiento, las ponemos en servicio. Nuestro trabajo es ese, es simplemente crear. ¿Y por qué no las han productos puesto? Pues, esa no es una pregunta para mí, yo estoy deseando que las pongan. No, por eso. Pero ¿de quién depende? Pues del gobierno, de las empresas, Bueno, de las operadoras en hay México. varios elementos que que necesitas para poder desplegar esta infraestructura. Primero necesitas espectro. Esto funciona en espectro radioeléctrico. Eso iba yo, ¿no? a la limitación del espectro. Tú has visto en este momento en Estados Unidos hay un proceso de liberación de espectro absolutamente extraordinario. En los próximos 3-4 meses Estados Unidos va a liberar. No nos vamos a meter en problemas de gigas y megas porque la gente no necesita saber esto, pero lo único que tiene que saber es que todo el espectro que se está licitando en este instante, que ya se licitó hace 3-4 meses y que viene en los próximos 4 meses más, es el equivalente a la totalidad de todo el espectro radioeléctrico licitado en los últimos 30-40 años en los Estados Unidos. Esto va a pasar en todos los países de América Latina. Por eso todos los países de América Latina en este instante están trabajando en su planeación del espectro. Por supuesto en Chile, ¿no? En Argentina, todos están preparándose para lanzar las licitaciones. Ese es uno. Dos, si tú tienes tanto espectro, y hoy en día el espectro es muy caro, necesitas trabajar con los congresos y con las secretarías de Hacienda, los ministerios de Hacienda en toda América Latina, para que este espectro sea barato. Porque si es a los precios que tenemos hoy, no hay manera de financiar la adquisición de tanto espectro. O sea, sería carísimo, sería imposible. Nada más para que te des cuenta, en Estados Unidos el ARPU promedio, el ingreso promedio de suscriptor para un operador telecom es de alrededor de $40. En América Latina tenemos un promedio de $7. Entonces, si tú le agregas es un costo muy alto de espectro, no va a ser posible. ¿En qué espectro pagarlo, ¿no? descansa la 5G? Bueno, es una mezcla de varias. Aquí el experto no lo puede decir, pero son frecuencias altas, medias y bajas. Correcto. Y hay Eso que ver que el ocupa espectro esté disponible. Y un efecto adicional es el financiamiento. Vas a necesitar, cuando menos, 10 veces más fibra óptica y 10 veces más radiobases para que esto funcione. Es decir, las inversiones son monstruosas y los marcos regulatorios en todos los países deben de promover la inversión de los operadores telecom. Esto también, hago una pausa, me dice, vamos a hacer una pausa y regresamos con Santiago, que tengo una pregunta directa. Volvemos. ¿Qué hace falta para que en México opere una red como la 5G? Santiago, bueno, ya creo que hemos hablado, voluntad política, es un asunto también que tiene que ver con oferta-demanda, con el aspecto económico y comercial, pero esto también, si no se aprovecha hoy y se pone a trabajar en México, la brecha digital puede ser muy grande, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, desde ese punto de vista, si no se comienza a actuar ahora, pues puede haber un rezago a nivel país y puede llegar a influir inclusive en la competitividad misma, porque pues hoy podemos estar hablando de las redes actuales, el 4G que tú seguramente tienes en tu celular, pues te sirve para hacer tus llamadas, tener datos, o sea, es una red como muy para consumo, pero eventualmente esta red 5G va a ser para empresas, para un montón de dispositivos, para como hablábamos antes, grandes oportunidades de negocio. Si esa nueva autopista de 5G no está habilitada, pues va a impactar la productividad de empresas, no solamente las grandes, las pymes, todo un tema de competitividad a nivel de país. Entonces, pues llegar a pensar en que si no es una opción implementar una red como estas, pues claramente que no lo es. Entre más rápido se haga, mejor. Y bueno, atraviesa por el problema político, básicamente, o no político, sino... De planeación del espectro y de las condiciones para que se generen las inversiones. Piénsate que los marcos regulatorios en América Latina están pensados para una generación de tecnología que no es el 5G. Necesitamos cambiar el enfoque regulatorio para generar inversión, pero también, insisto, nuevas agendas digitales de política pública que estimulan a las empresas. El presidente López Obrador ha sido insistente en los últimos meses, diría yo, en la cuestión de tratar de una mayor penetración del Internet en comunidades donde no hay. Creo que hace unos días estuvo con Mark Zuckerberg, de hecho, conversando sobre el tema. ¿Es posible llevar Internet a comunidades donde, pues muy lejanas, o se sigue concentrando, incluso el 5G está pensado para grandes poblaciones urbanas? Son temas completamente dispares. Una cosa es
llevar el Internet a las poblaciones rurales que necesita México, de lo cual hay una necesidad clarísima, pero esos son los servicios básicos. Ahí necesitamos llevar una tecnología básica para empezar. Y 5G es exactamente el otro lado del espectro. Esta es la innovación, estas son las transformaciones, estas son las grandes nuevas oportunidades. Lo otro es cubrir servicios básicos. Esto es lo nuevo. Entonces sí tiene que haber en México una claridad muy importante de la autoridad y de los que participamos en la industria para poder definir en cuál de los dos temas vamos a participar, ¿no? Hay unos temas que son de infraestructura básica, lo que estaba mencionando el señor presidente, y hay otros temas que son los de innovación y de oportunidad de negocio. 5G es la nueva oportunidad de negocio. Ahí es en donde nos tenemos que meter para llevar a México a la nueva transformación. No la transformación del 4T, sino la transformación del 5G, que es una transformación... No 4T, sino 5G. Estuvo bueno. ¿Qué ha sucedido en otros países? Como en países de Europa, por ejemplo, donde ya están utilizando, o nos decías de Asia, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se maneja esto? ¿Es una participación pública-privada o es el gobierno el que tiene el control? No, bueno, esto, como te decía, esto no es nada más que una continuidad del negocio de telefonía móvil y del modelo que tenemos actualmente. O sea, el gobierno lo que hace es que libera unas frecuencias, como comentaba Jorge, y esas frecuencias se utilizan con esta nueva tecnología y la utilizan los operadores, los mismos operadores que tenemos. O sea, en Estados Unidos lo utiliza pues los AT&T, en Australia lo utiliza Telstra. O sea, como te decía, es más capacidades, no solo para las personas, para los clientes, sino también para las máquinas, pero el servicio es a través del operador. O sea, no hay un cambio radical, simplemente que vas a tener muchas más posibilidades y que los operadores van a salir por ahí. Pero no es un modelo distinto, o sea, es simplemente una evolución de la tecnología que hoy tienes. Y lo que nos está sorprendiendo es que hay una aceptación del producto muy rápido. De hecho, nosotros hacemos un estudio de mercados que llamamos el Mobility Report, donde predecimos cuál es la cantidad de usuarios que van a estar en las distintas tecnologías. Y lo que vemos hoy es que 5G va a ser la tecnología, de acuerdo a nuestra predicción, que más rápido va a entrar en el mercado de todas las que hemos visto hasta ahora. Donde se ha lanzado el servicio, muy rápido los clientes están entrando, comprando nuevos teléfonos y comprando las nuevas tarifas que incluyen 5G. Y esperamos que para 2024 ya el 35% del tráfico que hay en todas las redes sea 5G y que 5G esté cubriendo hasta el 65% de la población mundial, que es una cifra muy alta. Como te decía, esto no es que vayamos a hacer otra red, no es que vayamos a hacer algo distinto, es que la telefonía que hoy tenemos crece, es mejor y vas a tener muchos más servicios y se va a desplegar mucho más rápido, porque tu nuevo teléfono que compres el año que viene ya tendrá 5G. No pienso cambiarse en 3 años. Seguro que sí, seguro que sí. Vendré a ver cómo está el nuevo teléfono. Oye, ¿se necesita un nuevo teléfono para una nueva tecnología? Claro, Sí, claro. Sí. Híjole. Lo que te va a pasar con el dispositivo es algo muy interesante. Esta tecnología te va a habilitar capacidades muy poderosas que no teníamos. Un ciudadano, una ciudadana normal no tenía. Al tener acceso a los temas de Internet de las cosas, rápidamente accedes a la siguiente capa, que es el análisis de los grandes datos. Y después viene una tercera, que es el tema de la inteligencia artificial. Y después tienes una serie de derivadas como la realidad virtual y otros elementos. Quiere decir que esta tecnología va a generar una capacidad y un poder analítico y de recopilación de datos, y va a tener la capacidad de transformarlos en información útil a todos los ciudadanos. Entonces, los procesos de transformación digital, que es un tema que platicábamos antes de empezar el programa, pueden ser una realidad. No hay verdades absolutas, pero de lo que se trata es que esta tecnología va a comenzar verdaderamente a habilitar la transformación de buena parte de los procesos de la sociedad en sí misma. Eso es lo interesante, comenzando por los ciudadanos. Sí. ¿En qué están trabajando hoy por hoy, Santiago, por ejemplo? A nivel, en tecnología, estamos, haciendo todo tipo de pruebas ya, como estábamos hablando de 5G a nivel global. Vehículos autónomos es una de ellos, porque, ese tipo de nuevos aplicativos que van a generar muchísimos datos, pues van a requerir cada vez una autopista muchísimo más ancha. Estábamos hablando, todo el Internet de las cosas, como decía antes, hay 50.000 millones de dispositivos que se van a conectar a la red, y se estima que de aquí al próximo año, de hecho,
personas como tú van a estar generando 100 megabytes de información por minuto. Es como mi huella de carbono, pero en megabytes. Entonces, con toda esa cantidad de datos e información, pues toda la infraestructura tecnológica que tiene que haber detrás tiene que ser muy fuerte. Y bueno, Intel es líder en 5G y en desarrollo de estas tecnologías. Y lo que estamos, como estaba diciendo antes, es diseñando este futuro que va a haber, que también lo mencionábamos, esto se va a dar inclusive por un tema de demanda forzosa, porque la gente cada vez va a querer hacer más cosas, las empresas necesitan hacer cada vez más cosas. Entonces, no es una opción decir, bueno, como tú decías ahora, no voy a cambiar de dispositivo. No, realmente la propia necesidad de datos te va a llevar allá, porque pues, la tecnología al final del día nos hace nuestra vida mucho más fácil, y pues para eso vas a requerir cada vez más información, y pues bueno, 5G es la autopista que lo va a habilitar. No, es que ya es de última generación, imagínate, otra vez, no, ya me había yo quedado 5 años con el otro, pero seguramente hasta mi auto autónomo voy a tener. ¿Ustedes en qué están trabajando? Bueno, vamos a hacer una pausa y regreso con Alfredo para que nos cuente un poco en qué está trabajando. Él es el fundador de una startup y ya nos va a contar. Volvemos. Alfredo Velázquez es CEO y fundador de Newsmobile. Es una startup y estamos frente a dos empresas muy grandes, pero cuéntanos también lo que se está haciendo a partir de las startups, Alfredo. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre todo para ser los habilitadores de la transformación de México en el uso del IoT. Lograr hacer proyectos del Internet de las Cosas para que en México podamos hacer cambios importantes, no solamente mejoras, ¿no? Por decir algo, está muy bien que estemos hablando de cómo vamos a utilizar nuestros celulares con 5G, pero en realidad hay mucho más que se puede hacer que nada más ver más películas, más rápido, con mayor definición. Esto puede ser muy transformacional. Podemos utilizar el celular para poder operar máquinas que están en otras fronteras. Si eso lo pueden hacer nuestros campesinos mexicanos y pueden hacer la pizca del algodón a través de su celular, pues básicamente eliminamos muchos de nuestros problemas de frontera, ¿no? Entonces, ese tipo de habilitación y ese tipo de proyectos que tienen los mexicanos, tiene que ver, por ejemplo, mucho de lo que hacemos ahora tiene que ver con GPS, con localización, con servicios on demand que tienen que apoyar a todos los sistemas fintech que hay ahora en México. Son el tipo de proyectos que llega hasta nuestras mesas y ayudamos a los mexicanos a poder integrar un proyecto completo, desde la fabricación de hardware que se necesita para los dispositivos de telemetría, la generación de aplicaciones y de firmware, que es lo que le va a dar algo de inteligencia a todos estos millones de máquinas conectadas, la propia plataforma que va a recibir toda esta información y la va a transformar en algo sobre lo cual podemos tomar decisiones. Claro, la red de comunicación, por eso somos un operador móvil virtual, que ya sabremos si operamos a través de lo que exista disponible en el mercado, las nuevas redes que se están utilizando hoy como Sigfox o LoRa's u otras, que ya pueden comunicar millones de máquinas entre sí, y después todas las plataformas web y de inteligencia que nos permiten realmente modelar y generar ciclos de mejora continua. Entonces, nuestra función en México es darle a los mexicanos, a los emprendedores, a los empresarios, la posibilidad de que creen proyectos de IoT de inmediato. Somos un vínculo con Asia, somos una empresa que está asociada con empresas y empresarios asiáticos, a través de quienes estamos pudiendo crear parte de estas capacidades. Evidentemente hay ciertos temas de manufactura que conviene hacer allá, hay muchos temas de experiencia que vienen de Asia hacia el mundo de México y de América, y a través de ellos podemos ir metiendo mucha de esta experiencia de inmediato, ¿no? Por eso yo siempre insisto en no nos esperemos. Hay cosas que podemos hacer de inmediato, ¿no? Están nuestros proyectos actuales que van muy de la mano de temas sociales para el tema de reinserción de los presos en libertad condicional. Hay temas de agro, de petroquímica y de salud, sobre los cuales ya estamos generando plataformas completas que operarán en México antes de que salga el 5G. Entonces, esa es la idea fundamental que tiene Newsmobile el día de hoy. Bueno, en un momentito volvemos al tema que mencionaste también de Asia. Creo que es importante hablar del contexto de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Creo que vale la pena. Pero Ericsson, yo recuerdo de mis primeros teléfonos Ericsson hace muchos años, varios teléfonos. Y de repente Ericsson dejó de hacer teléfonos y se dedicaron a otras cosas. Sigue haciendo transformaciones muy importantes a nivel tecnológico. ¿Qué está haciendo Ericsson hoy? Bueno, pues ahora, como estábamos comentando en Ericsson, nuestro principal producto para el futuro es 5G.
5G tanto en la parte de radio, que estamos comentando mucho, las antenas, la parte visible, como todas las partes necesarias en la infraestructura, la parte de transmisión, la parte del core, cuando hablamos de cloud, cuando hablamos de inteligencia artificial. Porque como comentábamos ahora en el break, ¿no? O sea, esta red de 5G no solo va a potenciar toda la conectividad entre humanos, entre personas, sino que vamos también a usar esta red para añadir todas las máquinas en esta conexión. Y estas máquinas, cuando hablamos de máquinas, estamos hablando de sensores, estamos hablando de actuadores que todos vamos a llevar, que estamos hablando de millones de conexiones, que necesitamos una red que sea capaz de manejar toda esta posibilidad, todo este volumen, y además, como también hemos comentado en esta mesa, de llevar adelante toda la digitalización de la industria. Porque la digitalización de la industria, básicamente desde el punto de vista de Ericsson, de un fabricante, lo que significa es que las fábricas que hoy tenemos, que son, podríamos decir, estáticas, en el sentido de que son líneas de producción fijas y que están cableadas, se van a convertir en líneas de producción dinámicas, con robots que están controlados, por supuesto, a través de un sistema que estará en el cloud o que estará en el edge de la red, y que además tienen que funcionar pues en tiempo real, y 5G va a permitir esa digitalización. Y esta digitalización, como también hemos comentado de alguna forma aquí en la mesa, hoy puede ser una ventaja competitiva, puede ser unas empresas que van ahí, pero en el tiempo veremos que todas las empresas se van digitalizando y aquellas que no lo hagan simplemente no serán competitivas. Entonces, esas son las áreas básicamente donde Ericsson está trabajando ahora, en cómo traer todo lo que es 5G en sentido amplio, además de la infraestructura, todas las aplicaciones que hay alrededor, qué hacemos con inteligencia artificial, qué hacemos con cloud, qué hacemos con computer edge, al mundo del telecom, para que nuestros clientes pues permitan que la sociedad progrese y por supuesto que tengamos toda esta posibilidad de otras empresas que se ponen como over the top, o sea, como aplicaciones sobre la red, que es otra de las grandes ventajas de 5G que hasta ahora no hemos comentado, es que esta red es abierta en el sentido de que va a permitir conexiones muy rápidas para extraer datos y también para crear servicios. Y esto va a permitir que empresas de pequeño tamaño puedan lanzar un servicio sobre una red de un operador. Eso ya es como 6G, yo creo, más bien. No, el 5, el 6 estamos en el estándar pensándolo. ¿Vendrá un 6G? Por supuesto, está en marcha ya. Sí, ya está en marcha. Sí, sí. Piensa que el ciclo de la industria es un ciclo primero de estandarización, donde el ecosistema decide qué es lo que vamos a hacer, qué funcionalidades. Luego hay un ciclo de industrialización y por último un ciclo de despliegue. En 5G ya estamos en el despliegue, Ericsson ya está montando redes, ya hay clientes. En 6G ya estamos pensando qué va a hacer 6G, qué cosas nuevas va a traer. Dios mío, haremos otro programa sin duda. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más aquí en México. Bueno, ya hemos conversado con los representantes de las empresas aquí invitadas también para ver qué se está trabajando, pero ¿qué hace el IFT? ¿Cómo se está preparando también para esta nueva revolución tecnológica? Bueno, yo no soy ni consejero ni funcionario del IFT, soy miembro del Consejo Consultivo. Ah, ya. Me da mucho gusto ser miembro del Consejo Consultivo, pero bueno, hay espléndidos comisionados, es una institución maravillosa. El IFT, me parece, estoy convencido, y sé que se ve esto en América Latina, me parece el órgano regulatorio más maduro en toda América Latina. Es un órgano complejo, tiene facultades regulatorias muy sólidas de planeación de espectro, de materia de competencia, además se encarga de habilitar derechos fundamentales derivados de la conectividad, hasta derechos de las audiencias y medios públicos. Es un órgano espléndido, atípico, incluso diría yo a nivel internacional, y dentro de las funciones que conocemos como miembros del Consejo Consultivo, pero sobre todo ellos los dan a conocer, han presentado su prospectiva en materia de espectro. Probablemente la unidad de espectro del IFT sea una de las más lúcidas también en toda la región. Anatel en Brasil es un extraordinario órgano regulador. La unidad de espectro de Colombia es legendaria porque trabaja también con una enorme profundidad y viendo hacia futuro. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile es otro espléndido órgano regulatorio, y todos estos
estos órganos regulatorios en la región ya están viendo cómo licitar en las mejores condiciones posibles el espectro para 5G. Pero yo creo que lo más importante es que hay una conciencia por primera vez en toda la región de que 5G es una oportunidad para América Latina en términos de transformación digital. Y quiero subrayar esto, porque la transformación digital de la sociedad genera beneficios directos, ¿no? Genera riqueza, distribuye riqueza, habilita derechos fundamentales. Es decir, el derecho de acceso al Internet y a la banda ancha no es en sí mismo importante si no es porque habilita temas como educación, salud, seguridad, movilidad, ¿no? Una sociedad conectada y además con acceso a esta tecnología de enorme poder puede generar enormes beneficios, liberar enormes beneficios a los ciudadanos. Entonces, creo que las autoridades, por primera vez tenemos en la región muchas autoridades, unas más, unas menos, hay zonas complejas como Centroamérica, algunos países del cono sur también, de la zona andina, complicados, pero en general vemos, yo creo que mucha lucidez en términos de lo que hay que hacer para llegar a 5G, ¿no? No siempre el tema regulatorio va de la mano de la política pública. Yo separo siempre, una cosa es el tema regulatorio, la otra es la política pública. ¿Cómo los gobiernos ven el futuro digital? Yo siempre, ahorita que mencionabas el tema del presidente López Obrador, a mí me gusta que hable de conectar. Sí. Me gustaría escucharlo hablar de transformación digital de la sociedad mexicana, igual que otros presidentes de la región, como el presidente Duque que lo ha hecho, el presidente Piñera en Chile, ¿no? ¿Cómo está el proceso de licitación en México? Bueno, ya el IFT en México probablemente sea el primer regulador que libere espectro en la banda de los 600 MHz en el primer trimestre del próximo año. Eso habla de su responsabilidad como regulador. Creo que ellos van muy bien. Y hay otros países que están a punto también de anunciar sus primeras liberaciones de espectro en toda la región. Yo creo que ha trabajado, se ve responsable. Ahora, donde creo que tienen que ¿Son trabajar, los mismos jugadores que hemos conocido? Sí, más o menos en toda la región. Lo que sí tendríamos que pensar es que los reguladores ahora tienen que pensar en regulación que fomente la inversión, ¿no? O sea, hoy en día tenemos regulación que busca, digamos, equilibrar algunos aspectos en materia de competencia. Pero hoy en día lo que necesitas es, como dice la película, release the Kraken, man. Libera la inversión. Necesitamos liberar en toda América Latina mucho dinero para poder desplegar esta infraestructura, que es una infraestructura costosa. 10 veces más fibra óptica. Imagínate, si Telmex tiene ahorita 300,000 kilómetros más o menos de fibra óptica, pues necesitamos, ¿qué? 3 millones, o sea, 10 veces más y muchas más radiobases. Y por supuesto es un proyecto de escala, ¿no? Tampoco es que lo tengas que tener para mañana, pero necesitamos condiciones regulatorias para que en toda la región empecemos a ver más inversión, mayor cobertura, ¿no? Conectar más a los desconectados, pero llevar estas infraestructuras enriquecidas. Los señores invierten muchos millones de dólares en desarrollar estas tecnologías complejas, ¿no? ¿Qué sucede en otros lugares del mundo donde ya está funcionando el 5G? ¿Son jugadores grandes, digamos, o está pulverizado el mercado? No, ahora los contratos que tenemos, o sea, las 9 redes que tenemos en servicio, los 23 contratos que tenemos son con jugadores grandes, los players, los operadores clásicos. Son los importantes, no son la gente que son inversiones muy que grandes. Puede invertir en espectro en primer lugar y que tiene una buena red de fibra óptica, que tiene sites. O sea, en general esto es una infraestructura básica, ¿no? O sea, podríamos decir es como una infraestructura para electricidad o para gas. Estamos en ese nivel, aunque nos gusta mucho hablar de tecnología y de muchas aplicaciones. Y son los grandes operadores quienes están entrando ahí, porque se necesita, evidentemente, una potencia de inversión para poder atacarlo. Hoy por hoy, ¿cómo estamos? En 4G, digamos, en lo que tenemos, en lo que hay. Pues uno va, no necesariamente hay cobertura en toda la ciudad, tenemos problemas, me imagino que en otras ciudades del país también. Ya hablamos un poco del tema de sectores rurales donde simplemente no llega. Sí. ¿Cómo estamos hoy? No, hoy hay, digamos, buena parte del país que, bueno, como tú decías, no está conectado. Hay otra parte del país que no está conectado con la última generación que está actualmente, que es 4G. O sea que desde ese punto de vista, pues hay bastante para hacer, porque pues no necesariamente está desplegada la última tecnología. Pero desde ese punto de vista lo podemos ver como una oportunidad, justamente, porque pues si hay, digamos, lugares en donde no está todavía conectado, donde podemos tener pues, más oportunidades, el despliegue de una red como 5G va a lograr pues que digamos,
digamos, inclusive se salten otras etapas previas que pues tal vez no necesariamente había que pasar. Preguntarle, Alfredo, eso que hablas hace un momento de las alianzas que tienes con empresas de Asia, esto que vemos entre Estados Unidos y China, entiendo que es una guerra comercial que tiene muchas variables, pero en parte está esta lucha también por el liderazgo tecnológico, en tu opinión. Sin duda. ¿Sí? Yo no pienso que sea una guerra comercial. Yo creo que hay muchísimo más atrás acerca de temas de geopolítica que están utilizando, vamos a decir, dos grandes portaaviones, ¿no? Como si fueran sus herramientas. Sí. Uno es Google, otro es Huawei, y estos están saliendo a pelear entre sí, ¿no? Y creo que tenemos muy claramente definido cuál es la capacidad de Google, porque es una empresa pública que todos conocemos, está perfectamente acotado, cuando que tenemos una idea bastante dudosa acerca de toda la capacidad de Huawei, que no necesariamente es solamente un ente, que tiene una cantidad de hidras y de pulpos y de raíces que nunca han sido claramente informados. Entonces, ahí hay muchas cosas que van a estar sucediendo. Yo creo que los asiáticos, no solamente China, pero también otras empresas y países tienen un interés muy importante en lo que está sucediendo en América. Nosotros, México, representamos una gran oportunidad. Creo que probablemente la oportunidad más grande de inversiones para desarrollar 5G, porque precisamente somos un mercado virgen, generado en parte por la circunstancia en la cual creció el ente preponderante, y en función de eso somos un muy buen lugar para invertir. Nuestro mercado es completamente virgen. Yo esperaría, pediría a los dioses que por favor permitan en esta nueva regulación que las inversiones extranjeras vengan en grandes cantidades para que precisamente podamos desarrollar los proyectos de transformación que se generan. Lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China genera unas oportunidades muy importantes. Empresas como Huawei están interesadísimas en invertir en México ahora mismo. Bueno, ahorita sería prácticamente ganarnos una sanción. No nos quedaríamos con un 10% de aranceles por parte de Donald Trump. Creo que sería, nos iríamos un poquito más allá. Hay que tener visión. Sí, eso sí. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con una reflexión final de nuestros invitados. Llegamos al final de esta edición de México Opina, pero antes una reflexión final de nuestros invitados, como es costumbre. Santiago Cardona, director general de Intel México, por favor. Bueno, 5G, hablamos mucho de como tema futuro, algo muy novedoso, pero ya está aquí. Ya está en varios países, no está en América Latina aún, no está en México, pero es una realidad en otros países. La reflexión es que pues, países como México tenemos que rápidamente avanzar en ese sentido porque pues, tenemos que desplegar esa tecnología que se requiere para el beneficio, la productividad de las empresas, el beneficio de los consumidores, los usuarios. La tecnología está ahí disponible. Intel es líder en 5G, tenemos una gran cantidad de innovación, pero pues, hay que ahora ya es el momento para hacerlo y el tema, bueno, hay muchas cosas que se requieren como regulación y demás, pero es una tecnología. No lo pensemos como algo que está ya a 5 años, a 10 años, no, está ahora y es el momento para comenzar a actuar. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Alfredo Velázquez. Muchas gracias. Me monto un poquito sobre tu comentario. 5G es algo que tenemos que hacer ahora mismo en México. No es solamente un tema de red y de comunicación, es un tema en el que tenemos que trabajar para hacer dispositivos de telemetría, para hacer firmware, para hacer software, para hacer plataformas. Es algo en lo que yo invito no solamente a los empresarios, a la gente, a los académicos, a los científicos, por supuesto al gobierno, para que empecemos a hacer el uso de lo que va a ser esta nueva plataforma de transformación inmediatamente. Nosotros tenemos experiencia en el tema y con gusto podemos compartirla, no solamente en la creación de los proyectos, sino también en las relaciones con Asia que definitivamente van a ser necesarias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Jorge Fernando Negrete. Sin duda, 5G es, desde mi punto de vista, la tecnología más disruptiva en la historia de la civilización. ¿Pero es un objetivo en sí mismo? No. Lo que es un objetivo es qué vamos a hacer con ella. Y para eso necesitamos imaginar como sociedad qué queremos hacer con ella. Por eso insisto en que necesitamos una nueva generación de política pública, necesitamos empresarios que imaginen qué van a hacer con las nuevas cadenas de valor y por supuesto necesitamos un nuevo marco regulatorio que permita los despliegues de inversión para implantar esta tecnología, conectar a los desconectados, llevarlos a esta tecnología y hacer de esta tecnología una verdadera realidad, tal y como fue concebida. Muchas gracias por estar aquí. Isidro Nieto.
Bueno, pues yo creo que estamos prácticamente de acuerdo todos, ¿no? O sea, 5G ya es una realidad, está ocurriendo en otros mercados. En Ericsson estamos desplegando y estamos en conversaciones con todos nuestros clientes de América Latina, por supuesto de México, haciendo pruebas, haciendo ensayos, probando aplicaciones, y esperamos y confiamos que muy pronto ya empezaremos a desplegar 5G y veremos la realidad de todas estas promesas que hoy hemos comentado en la mesa. Muy bien, te agradezco mucho también por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos y lo esperamos el próximo domingo aquí en México Vive.